La anterior clase habíamos visto acerca de la producción americana, los tipos de perfiles, las medidas y las propiedades que ellos tienen. Ese reglamento que les he pasado, la AISC, contiene una gran cantidad de factores, propiedades, ecuaciones y fórmulas y demás para el cálculo estructural de estructuras metálicas para los perfiles de la producción americana. O sea que es totalmente amplio, ¿sí? En cambio, la producción de otros países como Perú es bastante limitada. Brasil todavía tiene mucho más, pero no alcanza al estándar, bueno, a lo que tienen la producción americana. Así que todos se basan en lo que dice la AISC, ¿sí? Entonces, ese es el reglamento base. Y por eso, por esa razón, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para ajustarnos a lo que son las unidades inglesas, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora lo que son las cargas, factores y combinaciones de cargas. Entonces, esto se maneja casi de manera similar que en el caso de hormigón armado. En el caso de hormigón armado teníamos combinaciones de carga. Aquí también tenemos combinaciones de carga, pero ligeramente diferentes. Por ejemplo, aquí encontramos que D es la carga muerta, ¿sí? El valor de F es la carga debida a fluidos o presiones, alturas máximas bien definidas. La carga T es la fuerza por deformaciones propias. L es la carga viva, ¿sí? Entonces la combinación de carga que podríamos usar es 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Si es que no tenemos estos de acá. Esa es la combinación más común, 1.2 y 1.6. Entonces en el hormigón solemos utilizar 1.4 y 1.7. ¿Ya? Pero aquí vamos a usar 1.2 y 1.6. El valor de H se refiere a la carga debida a la presión lateral del terreno, el empuje del suelo, ¿no? Que puede ser pasivo, activo, o podría ser la presión del agua del terreno, en el caso de la presencia de niveles freáticos elevados, o materiales sueltos que no están consolidados, también puede ser un empuje lateral. Bien, el factor S se refiere a la carga de nieve. Snow, nieve. L, lip, de carga viva. H, de earth, de tierra. ¿Sí? Ahora, el factor R es carga debido a la lluvia. Rain, lluvia, ¿no? Y W es la carga de viento. Wind. Bien, otros valores, por ejemplo, está el E de sismo, porque viene de earthquake, sismo, earthquake, y parece que esos son todos. Entonces, dependiendo a las cargas que existen y vamos a considerar, se puede elegir alguna de estas cargas. Pero por lo general vamos a manejar nosotros 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. ¿Sí? Bien. Hay una excepción aquí que también nos da. Fíjense, aquí hay algunas capturas de la norma AISC. Aquí habla de los ángulos de lados iguales. Fíjense, estas medidas que tienen es completo lo que ellos manejan, ¿sí?
de 8 pulgadas por 8 pulgadas. O sea, recuerden que en el caso del ángulo, este 8 primero se refiere a esta altura de acá. Este 8 se refiere a esta otra altura. Y el 1 octavo se refiere al espesor. Aquí está el peso, el área y todas las propiedades en centímetros. O sea, esto está convertido. ¿Ya? Entonces alguien se ha dado el trabajo de convertir a las unidades internacionales. ¿Sí? En el caso de ángulos dobles, de aquí no les he explicado algo. En el caso del hormigón armado, estamos acostumbrados a considerar secciones únicas, que pueden ser un rectángulo, un cuadrado o un círculo. Pero en el caso de las estructuras metálicas, podemos hablar de combinaciones de perfiles. En este caso, podríamos colocar dos ángulos, dos angulares y formar como una especie de T. ¿Sí? Podríamos colocar lado a lado dos perfiles canal y podría trabajar de esa forma. Podríamos agarrar un perfil W o un perfil HP o S y demás, y en su encima poner un perfil costanera o un perfil canal echado. O sea que podemos hacer varias combinaciones y poner perfiles combinados de tal forma que puedan trabajar. Fíjense, en este caso del ángulo doble se lo puede colocar así o se lo puede colocar así. Y esto puede ser una viga, trabajando combinadamente. Entonces, si tenemos ese caso, podemos calcular las propiedades geométricas de esta combinación de los perfiles. Entonces, puede haber una gran cantidad de combinaciones y los americanos manejan esas combinaciones y nos dan valor. Entonces, por eso la AISC es una norma bastante valiosa. Bien, también podemos encontrar perfiles que son construidos soldados, o sea, que tenemos láminas y empezamos a armar perfiles, pero todo es soldado, ¿sí? Y también tenemos la designación PS de los perfiles soldados, ¿sí? Aquí también hay dimensiones soldadas, que vamos a ver en su momento estas cosas. CS, en fin. Ahora veamos un poco acerca de la equivalencia de las unidades. Esto es bien importante, así que presten atención. Una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Esto es un pie. ¿Ya? Cuando tiene una comita, es pie. Cuando tiene dos comitas, es pulgada. Entonces, un pie es igual a 12 pulgadas. Esa es una conversión importante que debemos saber de memoria. Entonces, un pie, 12 pulgadas. Y un pie equivale como a 30 centímetros. ¿Ya? Entonces, los americanos miden el pie como el largo que tiene la planta de pie, ¿no? De un pie promedio. A eso le llaman un pie. Ahora, fíjense, el kip, que es una unidad, significa 1000 libras. Entonces, un kip significa kilo pounds, ¿ya? O sea, kilolibras. Una kilolibra es 1000 libras. Y el kip equivale a 0,453 toneladas, ¿no? Y una libra, 0,4536 kilos. Una libra es un pound, ¿no? Que es libra, ¿no? Pound. Una libra. Ahora miren, PSF, pounds
square foot, o sea, libras por pulgada o por pie cuadrado. Es cuadrado, libras por pie cuadrado, es PSF, ¿ya? Para PSI es pounds por square inch, o sea, libras por pulgada cuadrada. Ahora, aquí viene una unidad bastante utilizada que es el KSI, Kips per square inch, o sea, kilolibras, kilopounds, o sea, kilolibras por pulgada cuadrada. Kilopounds per square inch, o sea, kilolibras por pulgada cuadrada. Entonces, eso es la unidad del KSI. Kilolibras pulgada cuadrada y el PSI libras pulgada cuadrada y esto es libras por pie cuadrado. El KIP es kilolibras, ¿sí? Y el KSI es kilolibras por pulgada cuadrada. Entonces, esto es una unidad de presión, mientras que el KIP es una unidad de fuerza. Entonces, eso tenemos que tratar de entender, ¿no? En nuestros términos, el KSI serían pascales, ¿ya? Entonces, el pascal es una unidad de presión, pero una unidad de fuerza es el newton, pero aquí es kip, ¿no? Entonces, más o menos es así la, ¿cómo se dice? La semejanza, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta ese detalle. Bien, ahora empecemos a estudiar cómo empezar a calcular. La tensión, que es el primer tema que vamos a ver de cálculo, básicamente se refiere a este tipo de esfuerzo, como ven aquí. Un esfuerzo como de tracción, donde se empieza a jalar el elemento y empieza a estirarse. Entonces, ¿qué tipo de elementos podrían trabajar a tensión? Podrían ser perfiles que forman sólidos, como un círculo, un cuadrado o un rectángulo. Podría ser un perfil tipo ángulo, un doble angular, un perfil W, o ¿cómo se llama este perfil? No se llama O. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Tipo K y G. No. Es tubo. ¿Ya? Perfil tubo. ¿Sí? Que podría ser circular o podría ser rectangular o cuadrado. Tubo. Este es perfil W, no es H ni I, es W o HP o S, ¿no? Habíamos visto ya eso antes. Y este es un doble ángulo. Y este es un angular. Aquí también hay el canal, ¿no? Que no está aquí. Y también hay otro perfil que es el costanera, que no se utiliza tanto, los americanos no lo producen, pero sí aquí se utiliza bastante el costanera. ¿Ya? Bien. Entonces, estas son algunas secciones que se pueden utilizar, que pueden trabajar perfectamente a tensión. Pues la tensión es cuando el acero empieza a jalarse. Y eso es lo que pasa en una cercha. Cuando calculamos una cercha, la cercha, sus elementos están trabajando a compresión y a tracción, ¿sí? Entonces, necesitamos diseñar a tensión estos elementos. El primer punto que vamos a analizar es la esbeltez.
¿Por qué calculamos la esbeltez en columnas? ¿Se acuerdan de hormigón armado? ¿Por qué calculábamos la esbeltez en columnas de hormigón o en maderas, ¿no? Calculábamos la esbeltez. ¿Cuál era la razón? Para saber si era columna larga, mediana o corta. Claro. O sea, dependiendo de la esbeltez, podríamos determinar cómo empezar a tratar, ¿no? A ese elemento estructural. Pero en el caso de estructuras metálicas, no es que consideramos la esbeltez del elemento en general, sino que consideramos un tipo de esbeltez del elemento en general, ¿sí? Como conjunto, y una esbeltez que se refiere al perfil en cuestión. Si lo vemos al perfil como en sección transversal, como vemos acá o acá, este tiene una esbeltez. Puede ser muy alto, puede ser muy chato. Entonces también consideramos la esbeltez interna. Y eso vamos a ver más adelante. Entonces, hablando acerca de la esbeltez, no existe un límite máximo por esbeltez para el diseño de miembros en tensión. O sea, en tensión, la esbeltez quizás no es muy importante. Sin embargo, es preferible que la relación de esbeltez largo respecto al radio de giro no exceda 300. Límite no aplicable a varillas o péndulas en tensión. Estas son las varillas o péndulas, ¿no? Entonces, únicamente son aplicables a perfiles, pero no a estos casos. Es por eso que en madera ni en hormigón no nos interesaba mucho la sección transversal. Pero en metálicas, cuando tengamos perfiles, tenemos que considerar una esbeltez, ¿sí? Y ese es un valor geométrico. Ahora hablemos acerca de la resistencia de diseño. La resistencia en tensión es el P último seguro igual a un factor de reducción phi sub t multiplicado por un P nominal. ¿Ya? Entonces es la misma idea que en el caso de hormigón armado. Entonces se obtiene con el menor valor obtenido por los estados límites de fluencia por tensión en la sección gruesa y fractura en la sección neta. Ojo, aquí hay un concepto que es diferente en el cálculo estructural. Entonces se calcula la fluencia en la sección gruesa y la fractura en la sección neta. Y vamos a ver a qué nos referimos con la sección gruesa y la sección neta. Entonces, cuando hablamos de sección, nos estamos refiriendo a esto, ¿sí? A cualquiera de estos cuatro. Entonces, hay una sección gruesa y una sección neta. Entonces, el diseño se obtiene con el menor valor obtenido por los estados límites de fluencia o la sección gruesa o la sección neta. Es decir, que calculo los dos y obtengo el menor valor. Ese es el que me sirve. Bien. Cuando hablo de la sección gruesa, me refiero al perfil en su total integridad, ¿sí? Como ven acá. Pero cuando hablo de sección neta, me refiero a que cuando yo uno los perfiles, ¿con qué los uno? ¿Se acuerdan? ¿Con qué uno los perfiles? En las uniones, ¿con qué se une? Con la soldadura. Ternos. Soldadura. No siempre la soldadura, jóvenes. ¿Ya? O sea que no... aquí los cerrajeros es todo soldadura y demás, ¿no? Pero fíjense que no es así en estructuras metálicas. Les voy a mostrar estas imágenes. Por ejemplo, ¿con qué están uniendo aquí?
Miren esto. Remaches. Planchas y pernos. Eso. O sea, ¿dónde está ahí soldadura, no? Quizás la soldadura entra para sujetar las planchas. Ahora miren esto. ¿Con qué están asegurando esta unión? Pernos. Eso, ¿no? Y podemos ver cientos de imágenes, jóvenes, y muchas veces, en la mayoría de los casos, estas cosas se sujetan con pernos, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de soldaduras. Pues aquí están algunas imágenes de cómo se pueden hacer uniones. ¿Listo? Entonces, cuando yo coloco pernos, estoy agujereando al perfil. Entonces, ¿varía su sección transversal cuando hago eso? ¿O es lo mismo? ¿Qué piensan ustedes? Cuando hago la unión, estoy agujereando el perfil, ¿no? Estoy haciendo huecos para colocar los pernos. Ahora, ¿será lo mismo el perfil en esa parte? No, ya tiene huecos. Aunque le pongas el perno, igual ya está hueco. O sea que en vez de tener el área completa, tiene huecos. Entonces, por eso estoy hablando de un área neta. ¿Sí? Entonces, en este caso, si tengo una viga, en esta parte tengo una unión y en esta parte tengo unión y he tenido que hacer agujeros, ¿no? Para poder agarrar. Entonces, en la parte central donde no hay nada, puedo tener el cálculo de la fluencia por sección gruesa. Pero en la parte donde tengo los agujeros, tengo que calcular la fractura por tensión de la sección neta. O sea que la sección tomando en cuenta los agujeros. Y los agujeros no se hacen tanto en filita, ¿no? Sino se hacen intercalados como para que no disminuya mucho la sección neta. Entonces tomo el menor valor y esa es la resistencia. Porque si bien la viga metálica no puede fallar en el centro, pero podría fallar en las uniones, porque la sección neta tiene agujeros, ¿no? Y no solo eso, si bien tengo la viga, tal vez tengo que colocar otras cosas en la viga y necesariamente tengo que seguir haciendo agujeros y la sección se empieza a disminuir y a eso le llamo la sección neta. Entonces, tengo que considerar la sección bruta, que es el perfil intacto, y la sección neta, que es agujerear, por el asunto de los remaches y los pernos. La sección por tensión por sección gruesa es Pn, la fluencia del acero, por el área bruta. El valor de reducción es 0,9. Ahora, la fractura en la sección neta, tomo el FU. O sea que el FY se refiere a la fluencia. Y el FU, fíjense, es el esfuerzo de tensión mínimo especificado. Y este FY es el esfuerzo de fluencia. Entonces, este valor también me da el fabricante del acero. Entonces, utilizo este FU y utilizo el área neta efectiva. ¿Ya? Neta efectiva y un factor de 0,75. Entonces, el menor de estos dos es el que me va a dar la resistencia a la tensión. Entonces, tengo que hacer esas dos verificaciones. ¿De acuerdo? Es bien importante. Bien. Ahora, ¿cómo determino las áreas? ¿Sí? Estas áreas de acá. Hablemos acerca del área gruesa.
El área gruesa de un miembro AG es el área total de la sección transversal, o sea, es el área intacta. Y se determina por AG, es el área gruesa. El área neta, esto ya es interesante. El área neta de un miembro AN es la suma de los productos del grosor y el ancho neto de cada elemento calculado como sigla. Para tensión y corte, el ancho de un agujero del perno se toma como 1.16 mayor que la dimensión nominal del agujero. Es decir, que si voy a hacer un agujero al perfil, y por decir el agujero es de media pulgada, le voy a añadir una holgura de un 16 de pulgada. O sea que va a ser un medio más un 16. ¿Sí? Entonces le añado una holgura de un 16. Para una cadena de agujeros, o sea, si pongo agujeros seguidos, que se extiende cruzando en diagonal o en zigzag, porque no voy a poner los agujeros así, ¿ya? Sino que voy a tratar de combinar en zigzag y les explico la razón. El ancho neto en la parte se obtiene deduciendo el ancho grueso, la suma de los diámetros o dimensiones de las ranuras, como lo estipulado en la sección J32, de todos los agujeros en cadena, y adicionando por la diagonal en la cadena la cantidad de S al cuadrado sobre 4G. Entonces, ¿qué es S? S es el paso, o sea que es la separación en el sentido de la fuerza, en el sentido que actúa la tensión, es el paso o la separación entre agujeros. O sea que esta distancia de aquí a aquí es el paso. De aquí a aquí el paso. De aquí a aquí es el paso. O sea, tienen que ser ordenados. G es el gramil. Es la separación entre líneas de agujeros. Y fíjense, coloco de forma en zigzag. Ya no puedo colocar tanto de forma ordenada, que parecería a lo mejor, pero no es recomendable. Porque si voy a tomar la sección neta, una distancia transversal, y voy a poner así bien ordenadito y en fila, así como soldados formados en una fila, en un batallón, entonces voy a tener dos agujeros en vez de uno, y el área neta se va a caer, va a disminuir bastante. Pero si tengo en zigzag y tomo el área neta aquí, entonces solamente voy a tener un agujero. Entonces eso es bueno. Pero si el área neta tendría que calcularlo dependiendo al tipo de rotura que estoy pensando. Puede romperse así, así y así. ¿Sí? O podría romperse así, así o así, o así, así y así. Entonces puedo calcular el área neta como todo esto. Eso vamos a ver cuando hagamos ejercicios. Entonces, cuando calculo el área neta, tengo que estar pensando en la fractura. ¿Ya cómo se va a fracturar esa unión? Mientras que esto no considero la fractura directamente si el perfil aguanta o no. Pero la fractura me concentro en la unión, cómo está unido o los agujeros y el área neta. Entonces el área neta puedo calcularlo de esta forma. Ahora, miren que esto es muy importante. Para ángulos, el gramil de los agujeros ubicados en lados opuestos adyacentes será la suma de los gramiles en la espalda de los agujeros menos el espesor. O sea que si tengo un ángulo, ya, porque hay perfiles angulares, así, entonces voy a tener agujeros acá y voy a tener agujeros acá. Entonces, tengo que considerar esto como si fuera una sola plancha, así recta. Pero, como dice acá, al determinar el área a través de las soldaduras,
El gramil de los agujeros ubicados en lados opuestos adyacentes será la suma de los gramiles en la espalda de los ángulos menos el espesor. Entonces le quito simplemente el espesor. Luego vamos a ver el asunto de soldado. El área neta, Inge, disculpe. según el área neta limita a un máximo de 0.85 del área bruta. Es decir que si le pongo muchos agujeros y el área neta disminuye más de 0.85 del área bruta, está mal. Muchos agujeros. Entonces no puedo hacer también la cantidad de agujeros como yo quiero, sino que tengo que cumplir esta condición. ¿Sí? El área neta no tiene que ser menor, no, limita a un máximo de 0.85 del área bruta. Bien. Ahora, la razón por la que tengo que hacer en zigzag es la misma idea de los ladrillos, ¿no? Cuando construyen una pared, ¿cómo colocan los ladrillos? Así ordenadito, ¿sí? No se coloca más bien intercalado por el asunto de la trabazón, ¿no? Y para no crear un plano de falla en la pared. Entonces, la misma idea es cuando intento colocar los ladrillos en zigzag, perdón, los agujeros en zigzag. Bien, ¿alguien quiere preguntar algo? Leandro, ¿quieres decir algo? Inge le decía si cuando estaba explicando si estaba mostrando algún dibujo, tal vez la primera partecita antes de empezar, porque no lo he visto. No. Todo lo que ves en pantalla es. ¿Ya? Bien. Entonces, hablemos del área neta efectiva, porque acá en la fractura por tensión utilizamos el área efectiva, pero es un área neta efectiva, o sea que hay que hacer un trabajo más al área neta. El área neta efectiva de los miembros en tensión se determina como sigue. Área efectiva igual al área neta por un factor U. ¿Qué es este factor U? Donde U es el factor de retraso de cortante, que se determina en base a esta tabla. Esta tabla es muy importante y vamos a explicar en qué consiste. ¿Sí? Entonces, este factor U es un retraso de cortante. ¿Cómo les explico lo que significa esto? A ver, déjenme ejemplificarlo de alguna forma. Imagínense que esto es un perfil y esto otro es otro perfil. Este es más grueso que este. Y yo los uno a los dos. ¿Ya? Y coloco pernos. Ahora, cuando esto estoy sometiendo a tensión, este se está jalando y está empezando a trabajar. ¿Cuál se va a romper más rápido? ¿La regla o el celular? ¿Qué se imaginan ustedes? Inge, yo no estoy viendo lo que está compartiendo. La regla, No, porque es más no delgada. estoy compartiendo nada, muchacho. ¿Ya? ¿Cuál se va a romper más rápido, la regla o el celular? ¿Mm? La regla, Inge. Regla. La regla, ¿no? Ahora, supongamos de que estoy jalando esto. Ahora, ¿cuál se va a romper, la regla o el celular? El celular. ¿Mm? El celular. La regla está.
¿La regla o el celular? El La celular. regla está firme y El celular. la La regla regla. igual se va a romper. Claro, la ¿Por qué regla. se va a romper la regla? En Es más todos los casos se rompe. Es más delgado. ¿Sí? Entonces, el factor de retraso de cortante me dice que algunos elementos, por su rigidez y sus propiedades, tardan más en romperse que otros. La regla tiene un retraso de cortante muy pequeño, mientras que el celular tiene un retraso de cortante mayor. Entonces se rompe más rápido la regla, ¿no? Entonces ese factor U me indica quién se va a romper primero. Me da una idea. Entonces depende de las propiedades geométricas de la unión, cómo están unidos. Entonces yo necesito analizar esas uniones para poder determinar, ¿sí? Entonces esta tabla me dice, por ejemplo, si es elementos planos, o sea, del mismo espesor y demás, el factor U es 1, ¿ya? Ahora miren, tengo aquí un perfil W y tengo planchas que están adheridas. No importa quién se esté jalando, el que se va a romper primero es las planchas. Entonces el factor de retraso de corte es 1 menos el espesor de esta plancha dividido entre la longitud. L es la longitud de la conexión en pulgadas. ¿Ya? O sea, esa longitud de la conexión se refiere a la longitud que tiene la unión. Porque si esto está unido así y me fijo, la longitud de la conexión es ese espacio que se traslapa la regla con el celular, donde están los pernos. Esa es la longitud de la conexión. Ahora, en este caso de acá, la plancha es más gruesa y el perfil es más delgado. Entonces el valor de X se toma en el espesor más delgado. Y L es la longitud de la conexión. Entonces con eso hallo el valor de U. Aquí está explicando las condiciones. Todos miembros en tensión donde la carga de tensión es transmitida por soldaduras transversales, algunos, pero no todos los elementos de la acción transversal, tomo 1 cuando tengo soldaduras, ¿no? En placas donde la carga de tensión es transmitida solo por soldaduras longitudinales, es decir, que tengo soldaduras acá, ¿sí? Este tipo de soldadura es cuando tienes soldadura así, ¿ya? Sueldas un elemento así, ¿ya? Y ahí es este tipo de soldadura. Mientras esta soldadura es cuando sueldas solo en esta parte y sueldas en esta parte. Entonces, fíjense, la longitud de la soldadura tiene que ser 2 veces W. Y aquí está explicando lo que es W, ¿no? W es el ancho de esto, ¿ya? U es 1. Si la longitud de la soldadura está entre 2 veces W y es mayor a 1.5 veces W, entonces U tomó 0.87. Ahora, si esta longitud de soldadura está entre 1.5 y es mayor que esto, entonces tomo el factor de retraso como 0.75. Ahora, en el caso de tubos, fíjense, he puesto en el tubo, le he puesto al tubo un perfil aquí y está trabajando así. Entonces, si la longitud del empalme entre el tubo y el perfil, ¿sí?, es mayor a 3 veces el diámetro U1. Si la longitud está entre D y 1.3, U
tomo 1 menos el espesor más pequeño dividido entre la longitud de la conexión. Y la longitud de el X barra es el diámetro dividido entre pi, en este caso de los tubos. Ahora, si tengo un perfil rectangular, aquí también tengo las condiciones. ¿Sí? Entonces, U, siempre tomo este valor de X sobre L, y X es esto de acá. Bien. Ahora, si tengo un caso así, que podría ser, entonces también lo tomo así. En el caso de las secciones W, M, S y demás, con patines conectados con 3 o más sujetadores por línea en dirección de la carga, BF, que es el ancho del patín, si es mayor a 2/3 de, o sea, es 2/3 que es la altura, U tomo 0.9. Pero si es menor a 2/3 del peralte, U tomo 0.85. Ahora, si tengo con armas conectadas con 4 o más sujetadores por línea en dirección de la carga, U tomo 0.7. Y así, si tengo ángulos con estas condiciones, U puedo tomar 0.8 o U puedo tomar 0.6. Entonces, fíjense, esta tabla me define cómo están hechas las uniones. ¿Sí? Bien. Ahora, en miembros tales como ángulos únicos, ángulos dobles o secciones WT, tendrán conexiones proporcionales de tal modo que U sea igual o mayor que 0,6. Alternativamente, se permite un valor de U si estos miembros son diseñados para efectos de intensidad en concordancia con H1 y H2. En fin, eso vamos a ver luego. Ahora, leamos esto de acá. A ver, aquí voy a pedir ayuda, ya me he cansado. A ver, José Ernesto, ¿puedes leerlo eso, por favor? ¿Estás ahí? Sí, Inge, no lo veo muy bien, está muy borroso mi pantalla. A ver. ¿Ves? Inge, lo veo un poco borroso, las letras no se nota muy claro. A ver, Janet, ¿puedes leerlo? Y que todo lo que se está viendo nomás, ¿no? Así es, por favor. Desde en la tabla, ¿no, Inge? En la tabla D31, X es la distancia perpendicular desde el plano de la conexión o cara del miembro al centroide de la sección del miembro que resiste la fuerza de conexión. Ver figura CD31. La longitud L es función del número de filas de sujetadores o longitud de soldadura. La longitud L, como se ilustra, es la distancia paralela a la línea de fuerza entre la primera y la última fila de sujetadores en la línea para conexiones apernadas. El número de pernos es una línea. Al determinar L, se determina por la línea de conexión, número de pernos de la línea en la conexión. Para determinar L en pernos alternados, como se muestra en la figura CD32, se utiliza la dimensión extrema. En conexiones soldadas con soldadura longitudinal o longitudinal
y transversal. L es la longitud de la soldadura paralela a la línea de fuerza como se muestra en la figura CD 3.3. Bien, gracias, Janet. Pues aquí tenemos esa explicación, ¿no? Aquí están los pernos. Y fíjense, obviamente si aquí están los pernos es porque hay algo que está aquí arriba y esto está sujetado a algo que está aquí abajo. Fíjense, este es el perfil y X es la distancia de aquí hasta, como dice acá, del plano de conexión o cara del miembro, en este caso cara del miembro, al centroide de la sección del miembro que resiste la fuerza, o sea, hasta la mitad del otro que está resistiendo. ¿Sí? O podría ser de esta forma. Entonces aquí se coloca otro elemento que está resistiendo y este se está moviendo y X es desde esta cara hasta la mitad. Lo mismo puede pasar acá. ¿Sí? Si está agarrado en el alma, sería desde la cara hasta el borde, o perdón, hasta el centro, es desde el borde de la cara, si está agarrado así, hasta el centro donde están las uniones, en el caso de que esté agujereado de esta forma. Y aquí está cuando es en soldadura. La longitud L, fíjense, es del primer perno hasta el último perno. Y aquí supuestamente está siendo sujetado por algo. ¿Ya? Y este perfil se está moviendo. Entonces, X es de este borde hasta la mitad. Y trabaja de esa forma. ¿Sí? Entonces, como verán, es bien importante conocer las uniones, ¿sí? Las conexiones. Así que les voy a dar su primera práctica y vamos a hablar acerca de esta práctica ahora para que lo vayan haciendo con tiempo, ¿ya? Yo considero que es bien importante que ustedes empiecen a practicar y aprendan sobre este tipo de cosas, ¿no? Esto vamos a ver luego. Vamos a ver un poco acerca de las uniones, ¿ya? Entonces les voy a mostrar estas uniones. A ver, lo vamos a ver aquí en la pantalla. Fíjense estas uniones. Aquí tengo una unión, ¿ya? Aquí tengo una unión. Fíjense, aquí tengo otro tipo de unión. Aquí tengo una unión soldada. Aquí tengo otro tipo de unión. Aquí tengo uniones soldadas. Aquí hay un tipo de unión, ¿ya? Aquí hay uniones soldadas que también se pueden hacer, pero no son muy comunes. Y ahí en internet van a encontrar diferentes tipos de uniones, ¿no? De estructuras metálicas, ¿no? Estos son de madera, nada que ver. Entonces, se van a hacer ustedes tres tipos de uniones, ¿ya? Van a utilizar un perfil W, un perfil ángulo y un perfil canal. Entonces, lo que quiero es de que ustedes hagan de forma manual, no así electrónica ni nada, esto.
simplemente quiero ver esta unión. Entonces se compran el plastoformo, empiezan a cortar el plastoformo y forman sus perfiles, ¿no? Que tengan un tamaño pequeño, digamos, una unión donde tengan una viga, perdón, una columna, por ejemplo, perfil W, una columna, y tienen que unir dos vigas, W también a esa columna. Entonces, ¿cómo van a unir? De esta forma, ¿ya? Entonces, eso van a ser para un perfil W, para un perfil ángulo y para un perfil canal. O sea que tienen que hacer 3. Cada uno vale 5 puntos. ¿Ya? Eso es si quieren hacerlo, ¿no? No les estoy obligando, pero eso es la práctica. ¿De acuerdo? Entonces, háganlo con todo este detalle. Algunos se pueden comprar plastoformos de diferentes grosores. Hay el grosor de 1 centímetro, hay el grosor de medio centímetro también, y empiezan a cortarse y se empiezan a colar con pegamento, y de forma hábil pueden hacer estos pernitos y empiezan a colarlos, y así muestran cómo se hace la unión. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a consistir la práctica. Tienen que hacer 3 uniones. Cada unión es 5 puntos. De un perfil W, la unión de ángulos y la unión también. En el caso de los ángulos, no vamos a hablar de columnas, ¿no? Ni vigas, porque para que trabaje un ángulo como viga tendría que ser un doble ángulo, ¿ve? Tienen que pensar, es un doble ángulo que se una a un perfil W, ¿ya? Entonces, eso ustedes vayan a analizar. Entonces, tienen que hacerme 3 conexiones, utilizando perfiles W, ángulos y canal. ¿Ya? Entonces, vean ustedes cómo pueden hacer la conexión entre Ws, entre ángulo W o canal W o canal ángulo. Eso ya lo dejo a criterio de ustedes, ¿ya? Pero la columna que sea un perfil W. Entonces, la columna un perfil W unido con perfiles W, después unidos con perfiles doble angulares o perfiles canal. Entonces, eso lo dejo ya a su criterio. ¿De acuerdo? Pero háganme 3 uniones. En físico, sáquenle fotos, así bien bonito, y hagan como una especie de informe con su carátula, todo bien, y eso es la práctica. Les recuerdo que en esta materia cada punto vale, así que hagan jóvenes, yo les recomiendo. Ya no es tan fácil esto, así que cada punto vale. Bien, preguntas sobre esto. ¿Para cuándo va a ser, Inge? Todavía no está determinada la fecha, pero por lo menos van a tener 2 semanas, ¿ya? Por lo menos 2 semanas o quizás un poco más. ¿De acuerdo? Inge, Inge, consultita. A ver, primero las damas. solo tienen que tener Dime, una. Pamela. Inge, ¿hay que hacer 3 maquetas o hay que hacer una maqueta donde entren todos estos perfiles y las uniones? Esa parte no le estoy entendiendo bien. 3, ¿ya? Yo no lo llamaría maqueta, ¿no? 3 uniones. Sí, 3 uniones, Pamela, y cada unión es 5 puntos, ¿no? No necesitas pintarlo, ¿no? Simplemente haz las conexiones. Ya he visto que el plastoformo es un buen material, ¿no? Fácil de cortar y maniobrar y de pegar, ¿no? O sea, que me parece perfecto, ¿no? Inge, solo una unión nomás, ¿no, Inge? O todo una tipo de estructura, más o menos. 3 uniones, 3 tipos de uniones.
Pueden ser, para los perfiles canal, podría ser una unión de un nudo, de una cercha. Podría ser eso, ¿no? Para los perfiles W podría ser de una columna. ¿Ya? O sea, puede ser, ¿no? Pero para el canal es más apropiado una cercha, ¿no? Pero prefiero que hagan de columna. Eso yo lo dejo ya a su criterio, ¿no? Entre columna y cercha vayan pensando. Voy a ser un poco más flexible, ¿no? 3. No es 1 nomás, 3. ¿Ya? La razón por la que les estoy pidiendo esto es que aquí en estructuras metálicas jóvenes, las uniones son muy importantes. Y ustedes tienen que desarrollar una idea mental y habilidad para imaginarse las uniones. Porque ustedes pueden calcular, hay que unir esto, perfil tanto, pero ¿cómo van a unir ese perfil? Se puede unir. Entonces, ¿cómo vas a unir un perfil ángulo con un perfil W? Necesariamente tiene que ser doble angular el perfil. Y eso recién puedes unir y puedes empezar a hacer una pequeña maquetita, como dice su compañera, de cómo es la unión. Algo parecido como esto. Les estoy pidiendo que hagan, ¿no? Entonces, no me parece exagerado, ¿ya? Fíjense, aquí hay varios ejemplos. Ya han unido dos costaneras o dos perfiles canales con perfiles W, ¿sí? Y ahí en internet ustedes pueden encontrar cosas interesantes que les puede dar la idea que ustedes están buscando, ¿ya? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto, fíjense, estos son perfiles ángulo y los han unido, ¿no? De esta forma. Entonces, se puede hacer eso. Entonces, ustedes investigan un poco y van a encontrar la forma, ¿no? De cómo unir estas cosas. Pero van a utilizar termos. Estos se llaman rigidizadores, ¿ya? Son rigidizadores. También es otra forma de unir. O sea que vayan siendo creativos a la hora de hacer este trabajo y van a poder. Ahora, quiero hacerles una advertencia, jóvenes, ¿ya? Yo ya los conozco a varios de ustedes y jóvenes, esto es válido tanto para las prácticas, para los repasos y los parciales. Al que copia y al que ha hecho copiar o los que han copiado, entonces van a tener la misma sanción, van a tener una sanción. ¿Ya? Porque el anterior semestre en hormigón y en maquinaria ha habido redes de copiar y es muy fácil darse cuenta y algunos se los he hecho notar. Pero en este caso, al que copia y al que ha hecho copiar o los que han copiado van a tener todos la misma sanción. ¿Ya? Así que no intenten hacer algo así, por favor. Ahora, ¿qué pasa si les está yendo mal, se han aplazado y necesitan mejorar? Con tiempo, con suficiente tiempo, pidan ayuda. Puedo darles un trabajo, puedo ayudarles a hacer, para que hagan algo a fin de que de forma correcta y legal puedan mejorar sus calificaciones. Pero si lo dejan para el último día, no se puede hacer nada. Pero no intenten copiar ni hacer algo que sea ilegal, ¿ya? Especialmente en los exámenes, ¿de acuerdo? Entonces puede que alguien haga el trabajo, sus 3 piezas, y otro venga, saca foto a una pieza de su compañero, otro le saca la pieza a otro de su compañero y otro a otra pieza y hace un collage, ¿no? De 3 piezas diferentes. Es muy fácil darse cuenta de eso. Y si yo voy a descubrir eso, entonces al que ha hecho copiar y al que ha copiado van a ser sancionados. ¿De acuerdo? Entonces no intenten hacer algo así.
Ya, aquí con los archivos electrónicos es muy fácil darse cuenta de estas cosas. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, ¿algo más antes de concluir? En los ángulos, unión de ángulos, eso se refiere, digamos, a un perfil tipo angular, ¿no? En L. Sí, sí, Leandro. Mi Ya. objetivo, Leandro, es que no piensen como cerrajero, ¿ya? No piensen como cerrajero, piensen como ingeniero. ¿Ya? El cerrajero se imagina una forma de unir. En anteriores semestres, algunos de los estudiantes seguramente trabajaban en cerrajería, se han conseguido perfiles metálicos y lo han soldado, ¿no? Y han presentado, aquí está la unión, ¿no? Aquí está la unión de acero, ¿no? Entonces, eso no sirve, ¿no? O sea, no es la idea, ¿no? Soldado, así, eso no sirve. Entonces, lo que yo quiero es que hagan uniones apernadas. Entonces, piensen como ingenieros, no como cerrajeros, por favor. ¿Ya? Inge, Entonces, igual, esa es la Inge, una idea. pregunta. Inge, igual una cercha se puede hacer igual con unión a pernada, Inge, o soldado, digamos, como mayormente lo que he visto, digamos, que se ha construido, los tinglados son soldados y yo no he visto empernar sin las cerchas y cómo se puede empernar eso. ¿Sabes, Eduardo? Como dije hace algún momento, no pienses como cerrajero, por favor. Ya tienes que pensar como ingeniero. Se puede hacer. Las torres, por ejemplo, de electricidad, ¿son soldadas o apernadas? Apernadas, todo apernado. ¿Y es una cercha o no es una cercha eso? Es una cercha, ¿no ven? Entonces, no piensen como cerrajeros, por favor. Eso es lo que yo quiero ayudarles. ¿Ya? El cerrajero hace, ¿quién le enseña? Él no le enseña a nadie, él hace de acuerdo a su criterio, su práctica, pero no sigan ese mismo camino, ¿ya? Empiecen a pensar ingenierilmente, busquen soluciones de cómo unir estas piezas, ¿ya? Y no como lo haría el cerrajero, por favor, ¿ya? Esa es la idea de este trabajo, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Una Ovidio, consultita. ¿querías decir algo? Dime, Pamela. Eh, no sé si escuché bien. Nos dictó perfil canal. ¿Ese sería el perfil C? Sí, Pamela. Entonces, a partir de ahora, tratar de utilizar los nombres correctos. Es muy fácil decir perfil H, perfil L, perfil C, ¿no? Pero a partir de ahora tenemos que usar perfil W, perfil canal, perfil angular, ¿no? ¿De acuerdo? Ovidio, ¿quieres decir algo? Inge, ¿O hay los alguien más? materiales que vamos Dime. a comprar de plataforma, ¿tenemos que colar y con pernos tenemos que unir o se puede hacer también? Hay otro material que ha aparecido de Tecnopor que hacen con empernados, que están haciendo techo también ahorita, creo que está de moda y más económico, creo que sea, o ese material se puede hacer igual. Depende de vos, Ovidio, ¿no? Yo veo que el plazoformo es fácil de conseguir, ¿sí? Puedes conseguir en una tienda de barrio, incluso, ¿no? Y si tienes habilidad, puedes pegarlo nomás y puedes cortar cositas que parecen pernos y lo colas, ¿no? Y listo, un pernos al final, ¿no? Entonces, puedes utilizar eso, ¿no? Y lo pintas un poquito para que más o menos se vea esa forma, ¿no? Con acuarela y ¿ya? O sea, si encuentras otro material, algunos han usado Venesta, ¿no? Está bien, ¿no? Yo no me opongo a eso, ¿no? Pero sean prácticos y vean qué es lo que van a poder encontrar y con qué van a ser más rápido, ¿ya? Como estos chicos
han soldado, imagínense, han conseguido perfiles y han soldado. O sea, ellos no creo que hayan soldado, puede que sean soldadores, pero el trabajo estaba mal hecho, ¿ya? Porque no es así como se tiene que hacer un perfil, ¿no? Así que vean lo más práctico, económico y rápido, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora, si vos por tu parte quieres usar un material que crees que está a tu alcance y es mejor para vos, yo no hago ningún problema, puedes hacerlo bien. Está bien, Inge. ¿Algo más, jóvenes? Inge, una Bien, pregunta. yo creo que... Bien, Freddy. Los textos, Inge, está pasando a un grupo de WhatsApp, es que no estoy agregado todavía y no tengo los textos que está compartiendo la pantalla, Inge. Ya. ¿Estás en el grupo? Aún no, Inge. No, ¿ve? ¿Y qué pasó, Sí. pues? Si el mismo grupo de hormigón lo he subido a Metallic. Ya. Entonces, me escribes en privado. Todos los que tengan ese problema, igual a su compañero, me escriben en privado y yo les voy a pasar el enlace y voy a volver a subir los textos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, saquemos una evidencia, jóvenes, por favor. Pueden prender sus cámaras. Denme un momento, por favor. Bien, jóvenes, una vez que salga el cronograma de las fechas de entrega, no hay ampliaciones de plazo ya, por favor. Así que tienen que ya ser responsables, están en noveno semestre, ¿de acuerdo? Entonces ya no hay ampliaciones de plazo, salvo cuestiones de fuerza mayor, ¿sí? Bien, quedamos así, nos vemos